Continuamos nuestro camino en búsqueda de un lugar para acampar. Son las 5:30, 5:40. El mapa nos muestra una zona de camping, pero está un poquito lejitos. Pero yo creo que sí llegamos. Con luz. Continuamos en búsqueda de un lugar para acampar. Bueno, aquí estamos, amigos. Antes de continuar el viaje, aquí consigo un mapa que ahorita les voy a mostrar en qué ruta estamos yendo, desde el sur, que entramos en Visalia, hasta Fresnos. Bueno, acá estamos en el mapa de Sequoia National Park, acá para el sur. Acá el sur del Parque Nacional de Sequoia. Aquí es el primer campamento que hicimos, donde hay un lago. De ahí seguimos hasta aquí. Aquí está la entrada de la zona sur por Visalia. El segundo día llegamos hasta aquí, donde están los árboles gigantes de Sequoia National Park, en el episodio 2 del video. Y ese mismo día, en la noche, tratamos de buscar una zona de camping que logramos encontrarlo por aquí, como ya han visto en el video anterior. Y de ahí, hoy nos vamos a dirigir hacia otro lugar en la zona norte del Parque Nacional, a esta área, donde hay otros árboles gigantes que vamos a ver, vamos a encontrar. De ahí nos vamos a regresar ya para salir a Los Ángeles por el área de Fresnos, que está aquí. Bueno, acompáñenos. Gracias por seguirnos. Increíble. Después de manejar un par de horas o más por este parque tan hermoso, no encuentro un lugar para plantar la cama. ¿Será que los secuoyas gigantes ya se llevaron todos los espacios? ¿O quizás los osos lo reservaron con anticipación? En fin, la aventura continúa. Creo que tendré que acampar en el estacionamiento o en el auto. Esto es vida salvaje al máximo. Encontramos un lugar de camping. Vamos a armar la carpa. Síganme. Buenas tardes, estimados amigos. Encontramos un lugar para acampar. Cuesta $35. Hay baños y agua potable. No hay duchas. Es un lugar espectacular aquí en medio del Sequoia National Park, pero fuera de lo que llaman el King Canyons, ¿no? Donde están los gigantes. Pero también hay árboles gigantes, pero más allá. Ahorita estamos armando la carpa, ya armé la primera. Vamos a poner el techo aquí. La casa. Esta caja que ven aquí es para guardar todo lo que sea comida, porque aquí hay osos. Pero el oso no te va a atacar siempre cuando no tengas nada que huela a comida en tu carpa. Así que todo lo que sea de comer, lo que sea, se guarda ahí. Así que ahí puedes dormir tranquilo, no pasa nada. La carpa para armar es muy fácil. Acá hay un inflador. Simplemente se extiende la carpa. Tapamos el otro extremo, que acá hay una salida, que esa es para desinflarla, ¿no? Bien tapadita. Y lo que hacemos es esto. Inflamos. Lo más importante, una buena bolsa de dormir para mantenerte caliente. Preparándome mi saludable snack como suelo comer.
Bueno, estimados, acá les muestro la carpa ya armadita, como la vieron como la armé. Vamos a ver por dentro. Tengo un faro de luz, mi bolsa de dormir, con una buena colcha inflable para dormir, un libro para leer mientras me agarra el sueño, mi lamparita para poder ver cuando esté dentro, mi teléfono, y esto. Y ahí vamos a comer un snack, así muy ligero. Con el pan, las manzanas, los chips, jabonada y si se me antoja una cervecita. Gracias por seguirme. Buenas noches, estimados. Este es nuestro tercer día. Como vean, ahí está la carpa. Ya comiendo un sanguchito de jamón de jamón. Yo estoy refrescándome con una cervecita. Salud con todos por allá. Y más tarde me comeré una manzanita. La otra manzana será para el día de mañana, como desayuno. Nos vemos. Hasta mañana. Bueno, acá estamos con un café ya para comenzar el día, siendo las 10:40 de la mañana. Con tanque lleno, cafecito, todos contentos a empezar el recorrido. Mira ese árbol, la raíz enorme. Dos gigantes más allá. Pues mire este árbol enorme. Es impresionante los colores, mira, amarillo, verde oscuro. Mire esos colosos. ¡Qué maravilla! Mire esta maravilla, estos bosques hermosos. Buena Vista, Trailhead, vamos a ver qué hay acá. Vamos a ver, dijo un ciego. Vamos a ver, dijo un ciego. Buena Vista, Trailhead. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, estamos en otro punto que le llaman Buena Vista. Allá está el carro. Y ahora vamos a ver aquí. Las formaciones rocosas inmensas. Mira. Impresionante. Como una torre. Increíble. Las rocas ahí, ¿eh? ¿Cómo son? Allá, mira allá. Una roca, hay tres rocas encima. ¿Cómo se han colocado ahí? Parece que hubiesen puesto, mira, porque hay como rocas abajo. Como si alguien los hubiera puesto ahí. Increíble. Aquí estamos a medio camino de Buena Vista. El carro está atrás de este bosque. La distancia dice que es 1 milla. Yo creo que ya caminar por lo menos 3/4 de milla. El camino va hacia allá. Vamos a ver a dónde nos lleva. Seguimos. Bueno, estimados, acá estamos en la punta de Buena Vista. No sé a qué altura exactamente, pero yo pronostico más de 2000 metros de altitud. Unos 2500 quizás. 360 grados.
Lo que me hace recordar mucho a este lugar es a un lugar en Perú, en la provincia de Lima, la meseta de Marcahuasi, por las formaciones rocosas que allá pueden ver. Unas formaciones rocosas que asemejan a animales, curas. Es un lugar muy bonito. Está a 1 milla de caminata. Nivel, yo diría 2. No es muy difícil, pero sí cansador. Y para que pueda admirar, allá al fondo está la pista donde pasan los autos. Y la Poderosa debe estar aproximadamente allá. Vamos ahora a guiarnos un poco. Para allá está Fresnos. Para allá está Sacramento, según yo. Yosemite National Park para allá. Y el norte de California, Mount Shasta, hacia allá. Claro, estamos hablando de unas 800 millas por lo menos. Continuamos camino, creo que dice Fresnos, King Canyons, Grand Grove. Mira, para allá nos vamos a Fresnos y para allá nos vamos continuamos un pequeño tour. Dentro de unas 2 horas estamos regresándonos. Bueno, depende, porque el plan es no plan. O lo que el guionista allá arriba haya escrito para nosotros qué va a suceder hoy y mañana. Yo le llamo el guionista. Es ese que nos escribe el guión de por vida. Desde que nacemos hasta que nos vamos. Y nosotros son simple y llanamente poquitos que nos salimos del camino, ¿no? Pero en realidad la ruta o nuestro destino ya está trazado. Es lo que yo creo. El destino principal, ¿no? Nosotros simplemente salimos un poquito, vamos así por las ramas a ver algo y luego pum, terminamos otra vez regresando al lugar que nos pertenece. Mientras tanto, ponga música, maestro, y disfrutemos del paisaje. Nos estamos dirigiendo ahora al Grand Tree Columbine, así le llaman. Vamos a ver qué nos ofrece este gigante secuoya que está al lado norte del Parque Nacional. Vamos a cruzar por un puente natural. Es un tronco de secuoya. Bueno, aquí estamos llegando a otro gigante tree. Dice Grand Tree. Hacia allá. Vamos a ver qué encontramos. No se sabe. No nos dice a cuánta distancia. No creo que sea mucho. Vamos a ver. Ahí, cuando llegue les diré la estimación de caminata. Continuamos caminando hacia el Grand Tree. Hemos caminado más o menos un cuarto de milla. Hemos cruzado la pista. Y ahora estamos entrando por este bosque que parece embrujado o mágico.
después de caminar una media milla aproximadamente cruzando la carretera y caminar por este bosque mágico, allá está el Grand Tree. Ok, ahí encontramos el Michigan Tree. El Michigan Tree que está muerto. Ahí podemos observar la raíz enorme. A ver qué dice acá. This tree was once known as the Springs tree because of the spring at its base. The same spring undermined the tree, causing it to fall in 1931. En 1931 este árbol se cayó por causas naturales y que no se sabe mucho. Y acá podemos observar el esqueleto. Así estamos a unos pasos de alcanzar al gigante. Este lado es donde se puede ver que tiene un gran, le llaman scalp, como una marca, una cicatriz de uno de los incendios que tenía. Acá tenemos the Grand Tree. Look at this size. Es enorme. ¿Cuántos años? Pues según el Visitor Center, yo me atrevo a afirmar que podría tener 2500 años o más. Este Grand Tree. Disfruten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados. Gracias por seguirme hasta aquí en este pequeño recorrido que fue más o menos de una milla, quizás menos. Y hemos llegado al lo que llaman Grand Tree. El gigante árbol. Por la anchura y por lo que he visto en el Visitor Center anteriormente, puedo yo estimar que este árbol por lo menos tiene 2500 a 3000 años de antigüedad. Es enorme, puedo poner unos 10 metros de diámetro y de circunferencia podría tener unos 30 metros. Es realmente gigante. Esa marca que vemos es como decir una cicatriz del árbol que sufrió una quemadura y que a la vez esa quemadura es parte de su crecimiento. Sin esa quemadura no puede llegar a vivir tanto. Es parte necesaria de su existencia. Disfruten este árbol enorme. Es un rey. Muchas gracias. Síganos en mi canal Perucho en Ruta. Me despido en nuestra lengua milenaria, en la lengua de los incas, Tupanán Chiscama, que significa hasta volvernos a encontrar. Que Dios y la Pachamama que actualmente nos rodea os bendiga a todos ustedes allá atrás de la pantalla. Muchas gracias. Bueno, estamos acá entrando a Hummer Lake, pero esta es la parte del resort. Mira, tiene kayak. Me imagino que se puede rentar kayak o vienes con tu kayak. Qué bonito, mira. Muy bonito, muy bonito. El agua, ¿cómo está?